Y bueno, el gobierno volvió a presentar un programa que es muy similar a los que siempre se suelen presentar con relación a la reducción de la pobreza y básicamente más bien es un programa de contención y yo diría incluso de mitigación, de lograr un poco que las familias más carenciadas puedan tener un acceso finalmente a las posibilidades de inclusión financiera y por sobre todas las cosas alguna suma de dinero que les pueda hacer factible finalmente llegar a fin de mes. Pero sinceramente yo tengo una crítica muy fuerte allí al gobierno porque siempre nosotros hablamos en los países latinoamericanos y en Paraguay de cómo reducir la pobreza, que la pobreza esto, aquello, etcétera. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es un programa de cómo lograr la riqueza, cómo hacer que finalmente en el Paraguay tengamos y hagamos ese gran salto, pero no un pequeño salto, sino un salto aspiracional, un salto que realmente nos lleve a colocar en las mejores condiciones, dado que ciertamente, y como bien dijiste Gladys al comienzo, Paraguay va a ser uno de los países que va a caer en menor grado con relación a los países de la región, lo cual es muy positivo. Pero el problema que nosotros tenemos es la cuestión de la sostenibilidad fiscal. El déficit fiscal sigue siendo y va a seguir siendo muy alto, no solamente este año 5-7%, sino que por sobre todas las cosas, si nosotros no corregimos ese déficit fiscal y sobre todas las cosas no establecemos como meta continua mantener la inflación de un dígito, la sostenibilidad y el valor de nuestra moneda y sobre todas las cosas lo que se denomina la creación de empleos se van a volver muy difíciles. Es decir, nosotros precisamente no vamos a poder ayudar a la gente más pobre de este país, ya que ese es por supuesto el proyecto que tiene presentado, digamos, el gobierno. Lo que nosotros sí tenemos que saber de una vez por todas en Paraguay es que todos los países que lograron acceder a mejor riqueza, es decir, a mayor posibilidades de ahorro interno y de inversión, se logró a través de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada necesita de incentivos. Y esos incentivos están desde el lado, por supuesto, de lo que se denomina la sostenibilidad fiscal, haciendo que ese déficit fiscal no siga carcomiendo finalmente a través de nuevos endeudamientos y o nuevos impuestos. Porque ese déficit, lamentablemente, va a afectar nuestra sostenibilidad de alguna manera fiscal. Y por sobre todas las cosas hay algo muy importante. No existe, y esto es una evidencia histórica de la economía, no existe país en el mundo que haya salido de la pobreza, que haya salido del desempleo, que haya salido de la miseria, sin una fuerte y pujante iniciativa privada. Y ahí es donde yo permanentemente tengo una crítica muy fuerte hacia el gobierno, porque el gobierno sigue ensimismado, sigue lamentablemente muy fuertemente enraizada en la idea, en la teoría denominada de la demanda agregada, cuando que en realidad lo que nosotros sabemos por evidencias históricas y por sobre todas las cosas, por lo que se denomina la economía del supply side, es decir, la economía de la oferta, lo que nosotros necesitamos es darle fuertes impulsos precisamente a la economía privada. El ingenio, la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de la gente es la que hace que exista más posibilidades de empleo y se nutre de ese ingenio y de esa creatividad que solamente los individuos y las empresas privadas pueden llevarla a cabo. El Estado no está para precisamente crear riqueza, sino que para dar las condiciones para hacer la riqueza. La sostenibilidad, en consecuencia, vienen de dos cosas: corregir ese déficit fiscal y tenemos que elevar el crecimiento económico. Se ha dicho en estos últimos días, especialmente, que nuestro crecimiento económico estaría aproximadamente por efecto rebote en el 4-5%, lo cual básicamente no es que esté mal, pero el problema es que esa nuevamente es una cuestión que está supeditada
al clima y especialmente a los negocios relacionados a la agricultura empresarial, que por cierto, hace unos días atrás 3 senadores se dedicaron precisamente a tratar de violentar la propiedad privada. Y esas son las señales muy negativas precisamente para cualquier economía. En consecuencia, yo creo que tenemos que llevar a cabo una política mucho más ambiciosa, lo cual no significa que sea irresponsable. Ambiciosa en el sentido, señores, aquí tenemos que hacer estas medidas. Y esas medidas están en primer lugar en un reordenamiento del mal gasto y por sobre todas las cosas, reducir a través de un programa de austeridad todas aquellas medidas y todos aquel dinero que lamentablemente en lugar de ir finalmente a la gente más pobre, se destina nuevamente a un sector político que se ha vuelto sumamente prebendario y de luego muy corrupto. Y para ello nosotros tenemos que ofrecer la siguiente alternativa. Por 10 años por lo menos, tanto el impuesto a la renta empresarial, el IVA y el impuesto a la renta personal deben reducirse por lo menos durante 10 años al 3 o al 4% como mínimo, para de esa manera emitir una señal no solamente a los mercados nacionales, sino también al mercado internacional. ¿A qué vienen los argentinos que hoy están todos perjudicados y prácticamente están siendo manoseados por el gobierno que hoy tienen? Vienen al negocio inmobiliario, pero también pueden venir a poner aquí sus negocios, sus fábricas, sus comercios y de esa manera también disponer de sus capitales precisamente en las áreas donde más existen posibilidades de crear nuevos empleos. Esas medidas y además con la desregulación del mercado laboral nos van a permitir que nuestros jóvenes también puedan conseguir trabajo, pero eso no se está haciendo. No se ve un plan ambicioso, un plan a largo plazo que realmente le diga a la gente, vamos a mirar todos juntos como paraguayos hacia adelante y por sobre todas las cosas con una perspectiva positiva. Esa perspectiva positiva solo se puede dar si le dejamos a la economía privada, a los individuos y a las firmas llevar a cabo lo que todos ellos y todos nosotros al final queremos lograr: aumentar nuestros salarios, aumentar los ingresos empresariales, y para eso debemos corregir en menos de 2 años el problema del déficit fiscal y por sobre todas las cosas hacer un plan de reformas. Este programa se puede llevar a cabo, pero requiere de un programa de austeridad, como había dicho al comienzo, pero algo todavía mucho más importante y que no estoy viendo en el gobierno. Vamos a ver si por ahí, por alguna cuestión de la varita mágica se logra. El gobierno tiene que ofrecer liderazgo y por sobre todas las cosas esa mirada que contagie a la sociedad y diga, señores, esto es lo que en el Paraguay se tiene que llevar a cabo y lo vamos a hacer juntos, no solamente para lograr un efecto rebote del 4%, sino para lograr de manera sostenida y continua que el Producto Interno Bruto, que es la creación de bienes y riqueza en un país, sea sostenible al 6-7% como mínimo durante 10, 15 años, y así vamos a llegar precisamente a las puertas del desarrollo. Víctor, justamente hablando de la reducción de pobreza con esos crecimientos que serían ideales y hablando de cómo hacer para que el déficit sea menor, para poder volver a la normalidad. Hablabas de un plazo de 2 años, en el gobierno ya anuncian que van a ser más años. Como que no hay esa reforma que decir, sino solamente pequeñas acciones, pequeños pasitos que en este momento de tanta crisis que realmente nos vino a golpear fuerte la pandemia y a darnos una bofetada de realidad, es que hace falta una respuesta también agresiva. Y en ese sentido, si queremos reducir esa brecha entre lo que ingresa y lo que gastamos, tenemos un par de opciones nomás. Es decir, aumentamos los impuestos, que sería ponernos la soga al cuello y que paguen los mismos que hoy están pagando, o hacemos que ese grupo de contribuyentes sea más amplio. Hoy se habla de alrededor de 50-60% de evasión todavía, de evasión fiscal. O hacemos también una reducción del aparato estatal
del gasto en general de salarios de funcionarios públicos y también inclusive, ¿por qué no?, de instituciones que hoy existen y que no tienen razón de ser porque no tienen una función concreta, importante, trascendental o inclusive cuyas funciones se duplican en otro ente similar. O hablamos de la combinación de ambos, de por un lado ampliar esa base de los contribuyentes y por otro lado también esa reforma estatal que implique el achicamiento del Estado. Así mismo, Gladys. No hay país que no va a ser y está siendo afectado por el tema de la pandemia. Eso ya sabemos y obviamente todo lo que se denomina la inteligencia, los liderazgos, tienen que estar enmarcados en dos cuestiones fundamentales. Uno, ¿cómo vamos a hacer crecer la economía? Y número dos, para hacer crecer la economía, y está relacionado obviamente con este punto, es que no hay otra manera más que hacer reformas. Y las reformas se tienen que hacer ajustando los cinturones al sector estatal, pero no para que el Estado se vuelva débil, como algunos pueden creer, sino que para que el Estado sea más fuerte, especialmente en las áreas como están establecidas en nuestra Constitución: seguridad, educación y salud. Pero para ello, nada más y nada menos que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes y muchos de nuestros técnicos siguen enceguecidos por esa idea de que la reactivación y el crecimiento económico va a provenir de la demanda agregada. La demanda agregada no es más que más intervencionismo estatal y nosotros no podemos seguir endeudándonos, no podemos emitir dinero y menos, como bien dijiste también, Gladys, podemos crear nuevos impuestos. Por lo tanto, esas tres fuentes de financiamiento que vienen justamente de alguna manera a disponer la demanda agregada, no son las viables y las correctas. Nosotros tenemos que ir por la economía de la oferta, el supply side, es decir, hacer que la empresa privada, los individuos, el ingenio y la creatividad de nuestros microempresarios medianos y grandes sean incentivados con menos todavía cargas fiscales, y por sobre todas las cosas, menos burocracia. No puede ser que en el Paraguay todavía para hacer una empresa tengamos que tardar más de 45 y 50 días, cuando que en Canadá fácilmente eso se hace en un solo día. Esas son las tareas que ahora el gobierno se tiene que abocar, pero inmediatamente, y tiene que emitir esa señal positiva a los mercados, tanto nacionales como extranjeros. Y que también, sin duda, Víctor, va a implicar un trabajo conjunto entre el gobierno central, inclusive los gobiernos municipales, porque en materia justamente de burocracia hay un montón de trabas que se le pone al empresario, al emprendedor en el momento de tener su negocio y que también se suma en las municipalidades. No hay luego una conversación, un diálogo, vamos a sentarnos a hacer un mismo plan y que todos nos apoyemos, porque finalmente es para que redunde en beneficio de toda la población. Así mismo, ocurre que los gobiernos municipales y los gobiernos descentralizados están llevándose el mismo camino que el gobierno central, es decir, los gastos corrientes empiezan a topear en un nivel del casi de cada 100 guaraníes, 80, 75, 80, prácticamente son los gastos corrientes. Lo que aquí hay que hacer en el gobierno central y también descentralizado es un gobierno digital. Todas aquellas medidas de urbanismo relacionadas a permisos para construcción, etcétera, lo cual por supuesto tiene que tener el control correspondiente, se tiene que hacer de manera digital. Y por supuesto que la constitución de las personas que van a venir ahí de alguna manera a hacer el control respectivo se haga de una manera mucho más expeditiva. Eso significa reducir todos los plazos. No es difícil llevar a cabo esto que estamos diciendo, Gladys, pero se necesita algo muy importante, una idea firme, clara y por sobre todas las cosas entender de una vez por todas que no ha sido el Estado, ni los sindicatos, ni los Intierra, ni otros grupos los que lograron el progreso de las sociedades que hoy son ricas. Siempre y en todo momento fue el individuo y las empresas, la iniciativa privada. Y la iniciativa privada necesita seguridad jurídica, por supuesto, ¿verdad? Y un gobierno predecible
que ofrezca reglas claras, no solamente de aquí a un mes, sino de aquí por lo menos a 10 años para atraer todas esas inversiones, por ejemplo de Argentina, que están yéndose ahora mismo al Brasil y al Uruguay y que también deberían venir a aterrizar en el Paraguay, pero para ello nosotros tenemos que darle todavía mucho más sostenibilidad a nuestras medidas locales. Víctor, y esto que vemos en pantalla, 11 puntos para la reactivación, es justamente el resumen que el doctor Víctor Pavón preparó para nuestra audiencia de Factor Clave y que son, que resumen, digamos, todo esto que él está planteando. Exactamente, Gladys. Son algunas medidas, por supuesto, para la reflexión, el intercambio de ideas. Creo yo que nosotros podemos, el punto 3, por ejemplo, es algo que se puede hacer y se tiene que hacer inmediatamente, y eso el Congreso lo puede resolver sencillamente modificando 3 artículos del Código Laboral. El número 4 de terminar con el monopolio de la ANDE, ya hay un proyecto de ley que debe ser impulsado, que es de la desmonopolización precisamente del sector eléctrico. Y el punto 5, para que vean que la economía también tiene mucho que ver con la educación, nosotros tenemos que cambiar el modelo actual, que es el del modelo prácticamente de una educación estatal que no ha podido servir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con medidas que sencillamente no pueden corresponderse con los exámenes de PISA, por ejemplo. Y para eso nosotros tenemos que hacer el programa de vouchers. También se puede llevar a cabo para que las familias puedan elegir a qué escuela y colegio finalmente llevar a sus hijos. Y creo yo que nosotros tenemos que lograr una moratoria, una reducción, moratoria y o reducción quizá directamente, ¿verdad? Sería en cuanto a la obligación y a las cargas laborales. No puede ser hoy en día que todavía para entrar en el sector formal el trabajador tenga que estar pagando ese 9% y el empleador el 16,5%, lo cual es una carga laboral muy alta, un costo que sencillamente lo que hace es llevar a nuestros jóvenes a la informalidad. Eliminar, por supuesto, el aporte estatal que se refiere a los subsidios. Esto prácticamente nos lleva a 10 millones de dólares básicamente al año. Y en los siguientes puntos, ahí tenemos hasta el 6. De todas maneras, el otro tema muy importante que se refiere es que nosotros ahora tenemos que ofrecerle a todas las empresas que se estén formando en el Paraguay, que su inscripción legal no va a tardar más de 48 horas y que las mismas van a tener una reducción del impuesto a la renta empresarial, que ahora es del 10%, directamente vaya a ser el 3%. Y el impuesto a la renta personal, que es del 10%, también a mi modo de ver tiene que ser el 3%. Y la cuestión es muy sencilla y uno se preguntará, ¿por qué reducir todavía más? Y porque es muy sencillo, porque toda la carga del Estado recae sobre no más de 600.000 contribuyentes. En consecuencia, ese dinero que ahora se destina al Estado se debe destinar para crear más empleos y más posibilidades de ahorro. Ese es el programa que realmente el Paraguay necesita, un programa aspiracional, un programa por sobre todas las cosas que mire más adelante y que vea que esta pandemia, que ciertamente golpea muy fuerte a todas nuestras economías, se convierta en una oportunidad para lograr una era de prosperidad en el Paraguay. Nosotros tenemos todos los activos estratégicos, tenemos el clima, agua dulce, gente joven y desde luego tenemos electricidad, que por supuesto debe ser desmonopolizado el sector eléctrico, y de esa manera vamos a ofrecer al mundo con seguridad jurídica lo que se denomina un incentivo para llamar a que vengan a radicarse las inversiones en todos los aspectos, porque lo que vamos a tener a partir del año que viene son inconvenientes de todo tipo a los cuales nosotros ya tenemos que ir preparándonos y reflexionar, y por sobre todas las cosas el gobierno preparar su hoja de ruta, pero no para la próxima semana, sino que ahora mismo, para así comunicar a la gente que no hay mejor forma que finalmente
mejorar nuestras condiciones de vida que una economía vigorosa y pujante, que solamente lo pueden hacer, y eso hay que insistir, solamente lo puede lograr el sector privado. Hay estudios, diversos libros, se han hecho tratados de economía en todos los sentidos. No ha sido el Estado, no han sido los sindicatos, no han sido ningún tipo de organización lo que logró el desarrollo económico. Eso sí, el Estado puede ser una barrera, un obstáculo, como el que todavía tenemos hoy, o puede ser un incentivador. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Seguridad jurídica y seguridad a las personas. Gracias.